digan de qué manera van a combinar sus acciones para proteger el entorno natural y, por supuesto, a las comunidades circundantes. Hemos escuchado y vamos a seguir escuchando diversas opiniones de personas experimentadas en la materia, es así como quiero saludar al ingeniero Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Minería. Roberto, ¿qué debemos hacer en el Ecuador con el petróleo que está bajo tierra en Yasuní? ¿Y cómo afrontar este tema de un debate de la consulta popular que se mezcla, que se confunde, si se quiere, con las elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias? Muy buenos días, el país escucha. Buenos días, Gonzalo. Tal vez una anotación introductoria que va en la línea de que la propia pregunta de la consulta popular formulada en 2013 no refleja la realidad en 2023, toda vez que a partir de 2014 se comenzó a desarrollar ahí el campo ITT, que es una cuestión fundamental con miras al pronunciamiento por el sí o por el no. De manera tal de que a nosotros nos preocupa de que no sea una consulta debidamente informada, porque en la pregunta lo único que uno lee es que se va o no a mantener en el subsuelo el petróleo en esta reserva, ¿no? Hablemos particularmente del ITT, del bloque 43, pero no explicita que en este momento ya hay el desarrollo de un campo hidrocarburífero que significa para el Estado ecuatoriano un ingreso de $1.200 millones al año en base a los 55.000 barriles por día que produce. Eso debería estar de alguna manera en la pregunta, pero no está. Entonces nos preocupa que los ecuatorianos estamos encaminados a una consulta no debidamente informada, por la circunstancia misma de que este debate de Yasuní era una cuestión del pasado. No hemos venido hablando de Yasuní desde hace muchísimos años, Gonzalo, y tú lo sabes perfectamente porque estás al día y a día de la noticia, de manera tal de que nos vemos obligados a marchas forzadas a tener un debate que se interpone con las elecciones generales en el escenario de una crisis política que nos ha conducido a la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea, la convocatoria naturalmente para elegir presidente y Asamblea Nacional en reemplazo del anterior. Entonces, claro, el debate sobre la consulta corre el riesgo de ser desviado y naturalmente también politizado, ¿no? De forma populista. Entonces son los riesgos que hoy por hoy estamos encarando. No me voy a extender en la respuesta, pero me parece a mí que para introducir el tema, este análisis es fundamental. Me parece muy interesante y es cierto, por supuesto. Las condiciones del debate de hoy debieran estar trazadas o atravesadas por la circunstancia real y objetiva. El petróleo se está extrayendo ya en el sector. Se está extrayendo, entiendo yo, de lo que nos han explicado, con tecnologías modernas, con una modalidad lo más limpia posible. Toda intervención en la naturaleza la modifica, pero hay una manera de hacerlo de modo responsable, de modo serio y de modo técnico, a fin de que afecte lo menos posible. Punto número 1. Segundo, si ese debate de hace 10 años se hubiese llevado cuando lo propusieron, por ejemplo, el colectivo Yasunidos, a lo mejor ya nos hubiésemos pronunciado en cualquier sentido los ecuatorianos y esto estaría subsanado. Entonces es importante lo que remarca Roberto Aspiazu, trasladar la consulta de hace una década de modo idéntico a la realidad de hoy parece un absurdo a todas luces porque ya no es la misma realidad. Y después, la gran interrogante para quienes estén de acuerdo con mantener el petróleo bajo tierra es qué soluciones van a dar para sustituir los recursos que otorgan, que confieren al erario nacional, al Estado ecuatoriano, le hace a todo el país, esos 55.000 barriles diarios de petróleo e incluso el potencial crecimiento que se podría haber desarrollado hasta 300 hectáreas conforme la anterior consulta popular que propuso Lenín Moreno. Y yo en esa línea digo que se pronuncien de modo responsable los candidatos a la presidencia. Los que quieran votar por el sí, por un tema a lo mejor de convicción algunos, o hasta demagogia otros, por congraciarse con las nuevas generaciones, con la corriente de los tiempos, explíquenle al país de dónde van a sacar los recursos, de dónde podría sustituirse un recurso tan importante para una caja fiscal que siempre tiene necesidades. Eso yo creo que es una pregunta clave que habría que responder, Roberto.
Y además me parece a mí muy importante anotar, Gonzalo, que justamente la consulta popular se da en momentos que hay una declinación de la producción petrolera del país. Durante los últimos 5 años la mantuvimos alrededor de 500.000 barriles por día. En este momento está fluctuando entre 470 y 450.000. Y si eso vamos a añadir que se cierran los pozos del bloque 43 Campo ITT, significa que vamos a tener que prescindir de 55.000 barriles adicionales, que por lo demás es el único campo nuevo que tiene el Estado ecuatoriano, porque durante 20, 25 años no ha habido propiamente exploración y naturalmente explotación de nuevos campos, salvo este que lo está operando la empresa estatal Petroecuador. Y hay otros elementos que hay de por medio, como por ejemplo la imagen internacional del país. Si de repente le cambian de golpe las reglas del juego a la propia empresa estatal que tiene ya desarrollado ahí un campo petrolero asumiendo compromisos contractuales con terceros, ¿qué va a pasar el momento que un grupo corporativo confíe en el país y viene a hacer una inversión dentro del Plan Nacional de Inversiones 2021-2025 que presentó el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Desde luego esto nos resta credibilidad desde todo punto de vista. Y me refería a esto de la disminución de la producción, porque en estos momentos lo que está sucediendo es que la producción disminuye y la importación de combustibles está subiendo. El año pasado, el saldo azul, por llamarlo de alguna manera, fue 2.200 millones de dólares, porque exportamos 9.800 millones e importamos 7.600, que es parte del problema que estamos teniendo, de que las importaciones están subiendo muy por encima del crecimiento de la economía nacional, lo cual refleja de alguna manera el problema del contrabando. Entonces, hay toda una coyuntura alrededor de la consulta popular que es importante informar a la ciudadanía para que tome la decisión adecuada en términos, por lo menos, del desarrollo del argumento que yo estoy haciendo, que es en base al no, en la consulta popular. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Azpiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, y con este tema. Yo diría, a los candidatos que están a favor del sí, que lo digan frontalmente, pero que digan cómo van a sustituir los recursos. Muy importante lo que acaba de anotar. Si estamos produciendo entre 450.000 y extrayendo 470.000 barriles diarios, esto 55.000 barriles menos supone el 11% al menos de la, así a grosso modo, de la producción petrolera. Es muchísimo petróleo y muchísimo dinero. 1. 2. Los candidatos que tengan las agallas para decir no a la explotación petrolera deben también argumentar las razones económicas. Y atrás de eso hay las múltiples necesidades del país. Es decir, queremos exigirle al gobierno nacional carreteras, pagar los sueldos de los maestros, ya saben que hay hasta decisiones de la Corte Constitucional, mejorar la infraestructura hospitalaria, que haya dinero para medicinas, que haya escuelas. Todos queremos eso. Pero eso hay que hacerlo con dinero. Eso no son bla, bla, bla ni discursos. Entonces yo digo que los candidatos tomen partido, sean frontales y asuman este reto, Roberto. Luego hablamos de otros temas técnicos complejos también con respecto al... Sí, Gonzalo, hay una cuestión adicional. Sí. Ya en el desarrollo del campo ITT se ha invertido 1.800 millones de dólares, que es una suma equivalente más o menos a lo que ha costado construir el metro de Quito, para tener un referente. Claro, es un dineral. Es un dineral. Indiscutiblemente ahí hay relaciones contractuales que se han venido desarrollando, al menos con medio centenar de empresas nacionales y extranjeras, prestadoras de servicios, que a su vez tienen contratos suscritos con el Estado ecuatoriano por 1.171 millones de dólares, y que en caso de cerrarse los pozos va a dar lugar a una sucesión de demandas de carácter civil para percibir una compensación económica. Entonces resulta que la cuenta eventualmente, si gana el sí en la consulta, cada vez se hace más grandota. Y como tú bien dices, finalmente no hay una explicación cabal, racional, respecto a cómo vamos a sustituir esos 1.200 millones de dólares que ingresan al Tesoro Nacional todos los años.
ya está viendo el problema de ejecución presupuestaria, por lo que te decía que el superávit, el saldo azul en la balanza petrolera se va reduciendo. Claro. Y hace pocos días se notificó a los gobiernos autónomos descentralizados del país por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas que se iba a producir una reducción de 5.6% de las asignaciones en 2023 como consecuencia justamente de lo que estamos anotando. Entonces, la pregunta es, como tú bien dices, son recursos que se necesitan para atender necesidades de la población más desprotegida, de los más pobres. Ecuador es un país que tiene índice de extrema pobreza en 11%, de desnutrición infantil crónica de 23%, y nos vamos a dar el lujo de mantener en el subsuelo un yacimiento que como activo vale entre 16.000 y 27.000 millones de dólares. ¿Por qué no hacen este sacrificio los grandes productores mundiales, como Estados Unidos y China, que son las potencias más contaminantes, que producen cerca de 18 y 15 millones de barriles por día? Y ese sacrificio lo está haciendo Ecuador, un país pobre que es un país marginal en el contexto internacional en lo que tiene que ver con producción de petróleo. Es decir, hay todas estas interrogantes que hay que ponerlas sobre la mesa para que la ciudadanía se informe y tome en esos términos una decisión por el no a la consulta. ¿Qué tan fácil es desmontar? Eso es un tema clave que lo acaba de mencionar Roberto. Primero, hay contratos con otras empresas, hay toda una infraestructura que ha puesto Petroecuador ahí, 1.800 millones, y ayer veíamos por la noche un reportaje de Teleamazonas, de Belén Merizalde, que estuvo en el sitio y dijo, habló con los técnicos y dijo, ¿esto se puede desmontar fácilmente? Y unos decían, no, esto puede llevar entre 3 y 5 años, cuando la propia consulta popular pone contra la pared a Petroecuador y le dice, damos el plazo de 1 año. Hablaba con algún candidato a una candidata a la vicepresidencia esta misma semana, que es además partidaria de la tesis de dejar el petróleo bajo tierra, y decía, es muy difícil, esto va a tomar mucho tiempo, se tiene que desmontar paulatinamente. Yo no sé si están tomando conciencia ya, que mañana le pueden entregar el poder y con la caja fiscal, con la perspectiva de tener ya 1.200 millones menos, que además que el precio del petróleo es oscilante. Pero ¿qué tan difícil, costoso, viable y posible es desmontar esa infraestructura petrolera que se ha colocado? Y no quisiera que Roberto deje de explicarle a la ciudadanía, frente a los más de 900.000 hectáreas de todo el Parque Nacional Yasuní, qué supone la extracción en 80 hectáreas, 80 frente a 900.000, esa relación yo creo que hace falta explicarla, porque a lo mejor el ecuatoriano que no conoce el Oriente, que es despreocupado, o sí se interesa, digamos, por los temas ambientales y naturales, no sabe que el sector donde se está extrayendo petróleo es mínimo en relación a todo el conjunto del Parque Nacional Yasuní. Creo que esa relación es importante y sería muy ilustrativa en este diálogo y por supuesto en el debate nacional que se está instalando. Roberto Espiazu. Es sumamente importante, Gonzalo, y referirse también a las comunidades indígenas que trabajan en la industria petrolera y que no tienen otra fuente laboral en la eventualidad que los campos se cierren. Y de una manera u otra están haciendo oír su voz para protestar, para manifestar su legítima preocupación debido a que el eventual cierre del campo ITT significaría para ellos tener cómo buscarse la vida y seguramente van a desembocar dedicándose a la minería ilegal o a la tala de bosque. Inclusive destacar que cuando se hizo el desarrollo en esta zona acotada del Parque Nacional Yasuní a partir de 2014, se encontró ya que los madereros peruanos habían ingresado a la zona a través del río Napo. Terrible. Y habían talado bosque, de forma tal que no era ya, al menos en esa zona, bosque primario, sino bosque secundario, en donde naturalmente no va a haber tribus no contactadas, que ha sido uno de los argumentos recurrentes de los ambientalistas. Y lo que tú estás diciendo finalmente es una intervención que se hace en base a una licencia ambiental sujeta a monitoreo, a informes constantes, a veedurías también independientes, de forma tal de que dentro de la posibilidad de una operación de esta naturaleza, los riesgos están minimizados. Y quiero destacar también que a lo largo de estos 10 años de desarrollo de ese campo ITT, no ha habido ninguna denuncia importante de derrame o de descuidos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de dicha licencia ambiental. Por el contrario,
realmente creo que ha sido un modelo bastante ejemplar en lo que eso se refiere y es importante en el marco de este debate reconocerlo. Por lo demás hay otra cuestión, Gonzalo, que dicen también los ambientalistas, que como es crudo pesado eso no tiene mayor valor, entonces desestiman un poco los cálculos que se hacen respecto al valor del activo en el subsuelo, que como hemos dicho, fluctúa de acuerdo a los entendidos entre 16.000 y 27.000 millones de dólares. No es cierto que ese crudo pesado no tenga valor. En realidad el problema fundamental es que la refinería de Esmeraldas no tiene la capacidad para procesar ese tipo de crudo, lo cual determina que un alto porcentaje de lo que refina se convierte en residuo, que hay que venderlo a un valor muy bajo. Este rato el barril de residuo está como en $31, algo así. Entonces, ahí hay una pérdida considerable. Es la razón por la cual en el proyecto de nueva refinería de Esmeraldas está previsto un tren de alta conversión que precisamente va a procesar ese residuo para convertirlo en un 92% en términos de volumen en derivados de calidad. ¿No? Estamos hablando en este momento que el precio del diésel premium en el mercado internacional está en $118 el barril y vendemos más o menos en promedio el barril de petróleo este año en torno a los $65, $64. Bueno, ahí hay un tema también que habría que debatir. Ahora, creo que nadie en el país se opone a que haya extremo cuidado ambiental y proteger nuestro patrimonio natural. Eso creo que es indudable. Pero en cuanto a las potenciales reservas, y podemos hablar igual para hidrocarburos que para minería que tiene el Ecuador, lo ideal es el equilibrio entre el desarrollo económico sostenible y la protección a la naturaleza y el respeto a las comunidades circundantes. Para este caso, se nos ha dicho comunidades guauranis, de yumbos o quichuas orientales, Tagaer y Tarmenane. Hay que proteger a esas comunidades, por supuesto, pero dejar el petróleo bajo tierra cuando también estamos viendo que hay un cambio de matriz energética a nivel global, que a lo mejor el petróleo en 10 años ya no vale lo mismo, que tenemos unas reservas probadas allí que debiéramos extraerlas cuanto antes. Pero yo insisto, con aquellos extremos cuidados en materia ambiental, que hay que hacerlo, por supuesto, eso creo que es una responsabilidad pública del Estado o de las empresas que hagan convenios con el Estado para extraer petróleo, pero no desaprovechar un dinero que está ahí, que el día de mañana va a caer en su precio. En el año 2040 ese petróleo ya no va a valer lo mismo, porque se va a ir cambiando la matriz energética. Tendremos que ir pensando en eso también. El Ecuador deberá desarrollar mayormente la potencia eólica, geotérmica, hidroeléctrica, incluso en distintos potenciales, pero sin el dinero del petróleo, ¿cómo se hace? Y con eso podríamos ir concluyendo por ahora el análisis, Roberto, que ha sido muy ilustrativo. Y hay que hacer un reconocimiento histórico también, Gonzalo. El petróleo ha significado un recurso natural no renovable que ha permitido consolidar la clase media en el Ecuador desde 1972 de alguna manera hasta la fecha, pues finalmente ha permitido que el Estado ecuatoriano tenga recursos para invertir en educación, en salud, en agua potable, alcantarillado, electrificación, etcétera, etcétera. Y que en este momento de coyuntura en particular, que estamos abocados a la amenaza de un fenómeno del Niño, con una infraestructura vial que está destruida como consecuencia del intenso invierno, en un escenario que se va a tornar peor pronto, donde va a haber muchas poblaciones de la cuenca baja de los ríos de la costa ecuatoriana que seguramente se van a inundar y va a haber miles de damnificados próximamente, por lo menos esa previsión. Se necesitan recursos para atender esas necesidades. ¿Y de dónde van a venir? Naturalmente, el petróleo sigue siendo un respaldo. El problema es que, naturalmente, los subsidios que hoy por hoy estamos aplicando a los combustibles están determinando que el saldo azul de la balanza petrolera, lo hemos venido mencionando, cada vez se vaya reduciendo más, porque figúrate, sobre la importación el año pasado de 7.600 millones de dólares en derivados, los subsidios fueron de 4.560, es decir, más de la mitad. Entonces, evidentemente, tenemos que apuntar en la dirección de una política pública que permita la focalización de ese subsidio
para racionalizarlo, para disminuirlo y para poder generar también un excedente que le permita al Estado ecuatoriano disponer de más recursos para invertir en la población ecuatoriana, en la ciudadanía más desprotegida. Que le entreguen esos recursos al erario nacional para que pueda hacer su trabajo, por supuesto, y que los subsidios sean dirigidos a los que verdaderamente lo necesitan y no a otros ecuatorianos que nos beneficiamos, por ejemplo, pagando una bombona de gas a, no sé, $3, qué sé yo, cuando realmente vale 10 o 12. O sea, si dirigimos el dinero del subsidio a los más pobres y a los que lo necesitan, está muy bien y eso tiene un sentido social. Si lo derrochamos es un error. Pero yo creo que hay que dotar de argumentos esta campaña de Yasuní, no solamente simplificar el debate, sino explicar las cosas, y por supuesto en esa línea estamos, hemos escuchado con atención y respeto también el punto de vista de Yasunidos y otros, porque creo que los oyentes tienen derecho a votar conscientemente en un tema tan delicado como este. Roberto Aspiazu, un saludo cordial, como siempre, gracias. Un gusto saludarte. Saludos, Gonzalo, y nos estaremos viendo pronto. Un abrazo. Un saludo cordial.